Lo que éramos antes de ser regenerados, lo que éramos antes de ser renovados, lo que éramos antes de que su bondad, su misericordia y su gracia se nos presentara en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Éramos cosas detestables, ¿sí o no? Eso es lo que dice aquí la palabra. Vamos a ver ese elemento más adelante. ¿A dónde es que lo encontró la gracia de Dios? ¿A dónde estaba usted cuando la gracia de Dios le ha encontrado? ¿A dónde estaba? ¿En qué condición se encontraba usted en su vida cuando se chocó con esta bondad, con esta misericordia, con este conocimiento que el Dios creador de los cielos y de la tierra se encarnó y fue crucificado en un madero a favor nuestro? ¿A dónde se encontraba usted cuando lo encontró esa gracia? No importa dónde estaba, porque la gracia de Dios no hay nada que lo limita. ¿Sí, amén? A la gracia de Dios no hay absolutamente nada que la va a limitar, hermanos. A donde sea que nosotros estemos, allí nos puede encontrar. Lo único que necesitamos hacer es recibirlo. Recibir a través de la fe esta gracia hermosa que Dios nos ofrece. Nos acepta donde estamos, pero no para que nos quedemos allí, sino que para llevarnos a donde Él iba. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Nos lleva a la comunión de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos lleva a la familia celestial. Nos lleva a esta comunión eterna con Dios. Hermanos, no regresemos a lo que éramos. Amén. Ya vimos aquí en Tito lo que éramos, no se lo tengo que volver a leer. No regresemos allá. Desde luego que estamos en esta carne, y esta carne a veces desea las cosas de la carne. Mas sin embargo, hermanos, busquemos manera de escuchar la voz de Dios constante en nuestra vida, reconociendo y sabiendo que la transformación de nuestra vida no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Nosotros recibimos la obra de Dios a través del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la gracia de Dios. El último punto que le tengo acá, que la gracia de Dios es el resultado de la promesa que hayamos cumplido nuestra parte. Usted no tiene ninguna parte. ¿Sí, amén? Es la promesa de Dios. Esto proviene únicamente de parte de nuestro Dios. Ok, entonces la obra renovadora de Dios se ve en 6 elementos. Le expliqué esto la semana pasada también, y aquí es donde estoy ampliando esto, que la obra renovadora de Dios empieza en la creación, porque de la nada Dios creó, amén. De la nada Dios hizo, de la nada Dios creó los cielos y la tierra, y le puso el orden que ahora nosotros podemos observar. Dios le puso aquel orden. Y también, hermanos, de lo creado, del polvo de la tierra, también formó al primer hombre, Adán. Y de allí el hombre cayó, y Dios empieza esta obra renovadora, a renovar las cosas. Vimos que Dios, hermanos, estableció pactos en el Antiguo Testamento y que viene a renovar esos pactos. Así que podemos ver esta obra renovadora de Dios, que es algo que se viene manifestando, hermanos, a través de las Escrituras. Porque la historia de Dios es una historia de amor. Es una historia de redención. La historia de Dios, narrada en todas las Sagradas Escrituras, es esta historia de rescate. ¿Sí? Esta historia en la cual Dios está redimiendo a la humanidad. Y está haciendo esta obra, hermanos, en nuestras vidas. Y bueno, nos da ejemplos de aquello en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Dios es un Dios que renovó el pacto con Israel. También viene a expandir ese pacto cuando le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Viene a renovar el pacto plenamente, porque venía señalando a quién, al Hijo de Dios, al que iba a ser encarnado, que iba a vivir, ser crucificado, ser resucitado y al tercer día y finalmente ascender hacia los cielos. Vimos el pacto cumplido en la persona de Jesús. Jesús dijo: consumado es, se ha cumplido. Amén. Y también vemos una redención final, hermanos,
una redención final que Dios va a establecer. Bueno, vamos a ver cómo esto se mueve, hermanos, cómo esto se mueve en las Escrituras. Lo primero que quiero que veamos ahora, quiero traerle 3 puntos: una renovación intensa, una renovación extensa y una renovación del cosmos. Quiero que veamos cómo esto se da. Y luego la semana que entra, o después que vengamos de acampar, vamos a entrar en lleno de cómo es, a dónde se origina esta renovación y cómo es que se hace. ¿Qué significa cuando Pablo dice que nos regeneró y que nos renovó? Y vamos a ver en lleno, y van a ver ustedes cómo la obra de Cristo es tan bella y tan hermosa en nuestras vidas. Así es que cuando digo que es una renovación intensa, me estoy refiriendo más a una renovación individual, no a una renovación extensa, a una renovación intensa que está marcada por ciertos límites. Me estoy refiriendo que está trabajando con nosotros individualmente, que está trabajando con la iglesia en particular. Amén. Pero que también esta renovación se extiende. Y vamos a ver cómo es que aquello se da. Y hermanos, y para poder ver de la manera que Dios está trabajando de una manera intensa, también intensa en el nivel de intensidad, pero también individual, para ver aquello, quiero que veamos un pasaje en las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, y vamos a ver el versículo 16. ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios, ¿qué les dije, hermanos? Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí también se lo tengo proyectado. Si no trae su Biblia y alcanza a leer ahí, pues lo puede leer ahí. Dice así la Biblia, hermanos, en el 5:16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, versículo 17, que es el texto clave. Por lo tanto, si alguno está en Cristo o ha recibido la gracia de Cristo, ¿sí?, está en esta comunión con Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación o es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya, ¿qué cosa, hermanos? Lo nuevo. Lo viejo ya ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y extiende Pablo en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde proviene, hermanos? De Dios. Proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, esta renovación es intensa. Dios ha hecho una obra con el ser humano, con el creyente, con el que está en Cristo. Ha hecho una obra intensa, una obra individual, una obra renovadora de hacer algo viejo, lo que antes éramos. Dice, lo pasado se quedó en el pasado, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Antes, dijo Pablo allá en el libro de Tito, ustedes eran detestables, se odiaban los unos a los otros, vivían de tal manera, hacían esto y hacían lo otro. Y si quieren saber más de lo que éramos, no tenemos que ir a la Biblia, hermanos. Recuérdense lo que era, por favor. ¿O no? Obvio, hay que ver a nuestro alrededor, hermanos. La Biblia también nos habla bastante gráficamente y bastante directamente. Y es verdad, hermanos. Aquello es real. Déjeme decirle que lejos de Cristo tendemos a hacer ¿qué cosa? Tenemos a salirnos de los márgenes, hermanos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros nos convertimos insensibles al Señor, tendemos a salirnos de los límites. Cuando nos dormimos espiritualmente, nos pasa lo mismo como cuando se duerme en la iglesia. No escucha la palabra, mejor no nos vayamos ahí, ¿no? Parémosle mejor. Cuando nos dormimos espiritualmente, nos pasa lo mismo que cuando nos dormimos cuando estamos manejando. Nos salimos de los límites de nuestras líneas por las cuales llevamos y conducimos el auto, ¿sí o no? Cuando nos dormimos espiritualmente, lo mismo sucede.
Pero dice aquí la palabra del Señor que Dios ha hecho esta obra de renovarnos de una manera intensa, de una manera individual, para aquellos que individualmente han recibido la gracia. Amén. Ahora podemos celebrar y disfrutar que vivimos en la gracia de Dios de una manera corporal como cuerpo. ¿Sí? Cantamos junto al Señor, alabamos junto a nuestro Dios corporalmente hablando, pero la gracia de Dios se recibe individualmente. ¿Sí lo ven? Y este concepto de una nueva creación se recibe también individualmente. O la plática del Señor Jesús con Nicodemo, ¿no? ¿Quieres participar en el reino de los cielos? Tenés que renacer, nacer de nuevo, nacer de carne y nacer del Espíritu. Es la obra que Dios hace, hermanos, de esta renovación interna en el corazón. Así que Dios está renovando intensamente, individualmente, porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ha renovado lo que Él ha creado. Si ven que este es el Dios que está renovando, hermanos, ¿sí? Está renovando nuestras vidas. Es esta renovación intensa, una renovación que nos alcanza de una manera individual, una renovación plena que viene a transformar nuestra naturaleza. Una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas aquí son hechas nuevas. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros leemos la segunda parte de este versículo, constantemente y rápidamente nos vamos y decimos, sí, las cosas viejas pasaron, yo ya no hago esto, yo ya no hago aquello, ya no soy la misma persona, ya no vivo así, ya no hago acá, ya no hago asá? Es verdad, aquello sí es cierto, hermanos. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es más profundo todavía. Está hablando de naturaleza, está hablando de un cambio de naturaleza. ¿Por qué creen ustedes que podemos estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Porque esta naturaleza no puede participar, no puede tener comunión con Dios. Está hablando del cuerpo glorificado de Cristo. Está hablando de la nueva creación en Cristo. Está hablando de la resurrección en Cristo. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Colosa, si habéis resucitado con Cristo, le dice, ¿haz qué? Buscad las cosas de arriba, poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Este concepto que hemos muerto, y al morir Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Esa es la renovación individual intensa que Dios hace en la vida del creyente. Es la operación que se da y que no se da en una cama de hospital. La operación del médico celestial, del médico divino, hermanos, que viene a trabajar en nuestro corazón para transformarlo en todo nuestro ser, para darnos una nueva naturaleza, porque allí habita Dios a través del Espíritu Santo. Y lo hace en el poder del Espíritu. Es esta renovación intensa que se recibe individualmente. Así que ahora podemos decir gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, claro. Ha sido individual. Pero ahora no va a decir a su vecino, mira, tú eres un incircunciso, yo ahora soy partícipe. Ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales y tú estás sentado en ese sofá. Porque también esta gracia renovadora de Dios también es una renovación extensa, que se extiende. Diga conmigo, extensa. Así es. Sigamos leyendo aquí en 2 Corintios 5, ahora el versículo 19. Bueno, el 18. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien por medio de Cristo, ¿qué hizo, hermano? Nos reconcilió. A veces corremos a través de las palabras en la Biblia y no las entendemos. Nos reconcilió, eso significa que estábamos apartados y separados. Amén. ¿Sí? No es que Dios se había aislado y separado de nosotros, sino que el hombre se separó de Dios. Porque el corazón del hombre es constantemente, dice la palabra de Dios, hacia el mal. Así dijo allá en Noé. Constantemente hacia el mal. El hombre buscaba la maldad, aquello que no le agrada al Señor. Pero en Cristo Jesús Dios
nos vino a reconciliar. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Él fue el que reconcilia a través de su gracia y nos dio el ministerio, nos ha dado un ministerio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación, de proclamar la reconciliación de Cristo, porque su gracia también es extensa, su renovación también es extensa, se extiende a otros. 19 es el clave. Esto es, ¿de qué se trata esto? Es esto. Esto es que en Cristo, que en el Mesías, que en la persona de Jesús, Dios estaba reconciliando a quién, hermano. Al mundo, dice, consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y note aquí ahora el singular, y encargándonos a nosotros el mensaje de ¿qué? El mensaje de la reconciliación. Entonces, esta obra renovadora, esta obra reconciliatoria, esta obra que es intensa, individual, también es extensa. ¿Sí, amén? La gracia de Dios que renueva, que salva, que limpia, que purifica, es para todos, querido hermano. Es para todos. Pero el ser humano necesita abrir su corazón para recibir esta obra de Cristo. Esta obra es extensa en el sentido que es objetiva, que Dios objetivamente ha abierto las puertas y ha establecido puentes para todo el mundo. Dice que ha reconciliado para consigo mismo al mundo entero, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, ¿sí? Y lo mismo se lo dice allá a Tito. Objetivamente es extensa, pero esta gracia también se recibe subjetivamente a través de la fe. Amén. Síganme en esto. Cuando aquello que es verdadero, esta renovación extensa que es para todos, cuando el ser humano viene y abre su corazón, se da la renovación intensa. ¿Sí están conmigo? Esa renovación del alma. Entonces la operación sobrenatural de lo viejo a lo nuevo se viene a dar de una manera potente y poderosa en nuestras vidas, que ahora se expresa a través de la manera que nosotros vivimos. Ahora, Dios ha hecho aquello para todo ser humano. Para todo ser humano. Pero lastimosamente, ciertos seres humanos van a rechazar la obra de Dios. Amén. Y eso ya no es cosa de Dios. Pero a nosotros, dice el apóstol Pablo, a la iglesia nos ha dado el trabajo de esta obra, este ministerio de la reconciliación, esta proclamación de este ministerio renovador, hermanos, de esta gracia que ha renovado, de esta gracia que renueva intensamente, que esta gracia extensa es para todos y todos pueden recibirla. Es a nosotros que se nos ha dado esta obra, y la iglesia abre espacios para aquello, hermanos, como un servicio de herencia hispana que vamos a tener, que abre espacio para vivir en comunión y en comunidad con personas, y de luego hacer amistad con personas, para que Dios nos pueda dar el privilegio del ministerio de la reconciliación, de dar a conocer quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor. Así que esta renovación extensa es la renovación de Dios que se expandió de las fronteras de Israel. ¿Sí, amén? Que Israel se dio cuenta que a través de los lomos de los hijos de Judá iba a ser benditas todas las naciones a través del Mesías, que se extendió a todo ser humano a través de la obra de Cristo, que el segundo Adán, Cristo Jesús, venía para todos, que dice el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. Y ahora envía a la iglesia a proclamar esta renovación, esta obra renovadora de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios nos encuentra a donde nosotros estemos, pero siempre nos va a llevar a la presencia de Dios, a donde Dios está, a comunión con el Padre, a comunión con el Hijo, a comunión con el Espíritu Santo.
Cuando la gracia de Dios y la renovación de Dios y la reconciliación de Dios se ha dado de una manera intensa en nuestra vida, de una manera individual. Queridos hermanos, no nos podemos quedar callados. No debemos de quedar callados. Debemos de tomar en cuenta la obra y el ministerio que el Señor nos ha dado. Ese ministerio de proclamar esta obra reconciliatoria. Somos embajadores de Cristo, dice el apóstol Pablo aquí en este capítulo 5 de 2 de Corintios. Somos embajadores de Cristo. Note muy bien, la iglesia es una embajada del cielo aquí en la tierra. ¿Sí, amén? Cuando usted necesita, si usted no tiene ciudadanía en este país o no tiene residencia en este país y necesita ir, ¿verdad?, ya sea al cónsul o a la embajada de su país. ¿Por qué? Porque usted no pertenece a este lugar. Amén. Pero su país tiene un representante aquí. Y cuando usted llega a una embajada, hermanos, esa embajada allí, ese pedazo de tierra, esa oficina, lo que sea, no le pertenece a ese país, le pertenece ¿a quién? Al otro país. Si usted es ciudadano americano, hay ciertos privilegios, hermanos, en ser ciudadano americano y viajar con un pasaporte americano. Si usted es un ciudadano americano y anda en otras partes del mundo, los Estados Unidos tienen embajada casi en todos los países, ¿sí? Y dése cuenta dónde está la embajada americana, porque si algo pasa allí, un temblor, una guerra civil, hay un conflicto, le cayó mal a alguien, qué sé yo, hermanos. No, usted no cae mal a nadie, ¿verdad que no? Usted viene, hermano, y se refugia en la embajada con un pasaporte americano. Déjeme decirle que usted hace aquello y usted allí va a encontrar refugio. Es más, el ejército americano lo va a sacar de ahí. ¿Sí? Porque va a estar ahí como que estuviera en este país. Y los Estados Unidos va a defender su embajada. ¿Sí? Y el embajador de ahí representa a este país, ¿o no? Bueno, hermanos, Dios, el cielo, tiene una embajada aquí en la tierra. Tiene una embajada. ¿Cuál creen ustedes que es la embajada? La iglesia. Claro que sí. La iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. Y no solo tiene un embajador, tiene múltiples embajadores. ¿Y quiénes creen ustedes que son los embajadores? Somos nosotros, queridos. Somos los representantes del cielo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obra intensa, la obra renovadora intensa de Dios ya se dio en nuestra vida. ¿Sí, amén? Ahora le pregunto yo a usted, ¿qué, ¿es un buen embajador usted o es unos embajadores ahí que más o menos, ¿verdad? ¿Qué tipo de embajadores? Note bien, a donde usted se encontraba, allí lo encontró la gracia de Dios. Amén. Como canta Marcela Gándara, supe que me amabas, aunque huí. Me di cuenta que me amabas. La gracia renovadora de Dios nos encuentra a donde nosotros estemos. Y de ahí, hermano, nos traslada a su gracia. Pedro dice, somos nación santa, pueblo adquirido, que le pertenece a Dios. Y dice Pablo aquí que somos embajadores de Cristo. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Es una renovación extensa también que se ha dado. Así es que no hay que hacer a un lado el llamado que Dios le ha hecho. Si lo cree, denle un codo ahí a su vecino y dígale que Dios le bendiga, hermano. Quiero hacer mi último punto, hermanos. Quiero hacer mi último punto acá porque esta renovación extensa también se da, hermanos. Se da a todo el cosmos. A todo el cosmos. Es una renovación del cosmos también. Y le quiero leer un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, hermanos. Dele vuelta allí a las páginas de su Biblia, al libro de Apocalipsis, que lo va a encontrar después de Génesis. Amén. Capítulo 21, hermanos.
capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1 al versículo 5. Si no sabe dónde está Apocalipsis, no es un buen embajador. Ahí tiene la prueba. Dice el capítulo 21 del 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. ¿Qué vi? Dice ahí el escritor Juan. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Si ven ahí la palabra renovación una vez más ahí. Si ven hasta dónde se extiende esta obra renovadora de Dios. Hasta el final dice que va a renovar el cielo como usted lo conozca, y también ¿qué? La tierra. También la tierra y el cielo lo está renovando. Porque dice que vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Una vez más la palabra nueva. Una Jerusalén nueva, una nación santa nueva. No crean que va literalmente a bajar una ciudad del cielo, hermano. No, esto es simbólico. La nación de Dios, dice, la vi bajar, que bajaba del cielo, procederá de Dios, preparada como una novia hermosa vestida para su prometido. 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, o el tabernáculo de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y el versículo 4 dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de ¿qué? De existir. ¿Ven la renovación? Las primeras cosas han dejado de existir. 5 es el clave. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se lo ven? Qué bello, amén. Yo hago nueva todas las cosas. Voy a renovar absolutamente todo, dice. Note que la obra renovadora de Dios se extiende aún hasta renovar el cosmos. Su renovación se ha extendido más allá de la humanidad. La creación entera será renovada, porque dice Pablo que aún la creación gime, renovada para el deleite del ser humano ya renovado. Note muy bien que al hombre se le dio la tierra para enseñorearse, hermanos. El cielo nuevo y la tierra nueva es ya para el varón, el ser humano ya renovado, que va a estar en comunión con Dios, que Dios hace tabernáculo con los hombres. Hasta allí nos lleva la renovación de Cristo Jesús, hermanos, la obra y la gracia renovadora de Dios, que es intensa en nuestra vida individual, pero también se extiende a todo ser humano y no se detiene allí, también se extiende aún al cosmos, porque dice el que está sentado en el trono que hace todas las cosas nuevas. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Olvídese del llanto, dice. Olvídese del dolor, porque Dios va a renovar aquello, querido. Es verdad que seguimos en este cuerpo. Es verdad, hermanos, que seguimos en esta carne. Es verdad que seguimos bajo la tentación del tentador, que nos está tentando constantemente. Pero no pierda la visualidad, la visión de lo que usted es. No pierda la amplitud de la obra renovadora de Dios. Este es nuestro Dios, el que hace las cosas nuevas. Amén. El que renueva nuestra vida, el que renueva nuestro corazón, el que renueva nuestro ser, el que renueva nuestros hogares, nuestra familia. Querido, abre tu corazón a Dios. Amén. Tal vez me podrá decir: pastor, pero Dios ya hizo esa obra intensa en mi vida. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué a veces me siento sin deseo de cantar, sin deseo de adorar, sin deseo de congregarme? Porque has dejado tus disciplinas espirituales a un lado. Y has permitido que te abracen aquellas cosas de este mundo. Y has permitido
que no únicamente has puesto tu pie en el río que fluye de este mundo, sino que has puesto tu cuerpo también. ¿Y sabes qué? Este río, hermanos, ¿qué hace? Jala. Este río te lleva. Ten cuidado con el secularismo. Ten cuidado, hermanos, con el materialismo. Ten cuidado con tu mente y tu corazón, que no se alejen de la gracia renovadora de Dios. Ten cuidado con la haraganería espiritual. Mira la obra intensa que Dios ha hecho en tu vida. Mira el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Mira que dice la palabra que eres un embajador más allá que aquello. Mira que dice la palabra que eres hijo. Amén. Que eres hijo. Que eres hijo. Mira el costo de esta obra renovadora. Mira el costo de lo que Dios hace. Como lo dice, para concluir de esta manera, lo dice el apóstol Pablo, allí en Corintios 5, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Note muy bien este mensaje, que Dios ya reconcilió, y nuestra obra es de exhortar a que sean reconciliados con Dios, a que acepten la reconciliación de Dios a través de la gracia renovadora de Cristo. Versículo 21 dice: porque al que no cometió pecado, ¿es quién, hermanos? Al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como ¿qué, queridos? Por nosotros Dios, el Padre, lo trató a Él como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Esta es la obra renovadora de Dios. Es intensa. Es extensa, es tan extensa que abarca al cosmos entero. Es bello que lo que dice la palabra, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Es bonito decir, toda lágrima la va a borrar de nuestros ojos. Es bello pensar cómo va a ser nuestra morada celestial. Oh, el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no hay necesidad de sol, que hace cielo nuevo y tierra nueva. Todo aquello es bello, todo aquello es bello, pero empieza con esa renovación intensa en tu vida individual que Dios ha hecho. Eso no es de ti, eso proviene de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. Porque aquel que no tenía pecado alguno, el Padre lo hizo pecador a favor tuyo y a favor mío. Cuida tu salvación. Abrázala, disfrútala, honra a tu Señor, honra a tu Salvador, derrama tu alma delante de Él con agradecimiento, dándole a Él lo que Él merece. Merece la gloria, amén, merece la honra, merece tu corazón, merece que le rindas tu voluntad, porque Dios es un Dios que no para de renovar. Aún hoy en día, Él puede renovar aquello que tú has perdido. Aquello que se ha ido fuera del alcance de tu mano, Dios lo puede hacer. Es más, Dios quiere hacerlo. Quiere hacerlo. Si tú dices, Señor, me he salido de la embajada, no soy un buen embajador, pues Dios quiere renovar aquello también. Porque la gracia de Dios no se detiene. La gracia de Dios es como un manantial, hermanos, que nunca cesa de dar. Amén. Así es que no permitas que el enemigo te venga a meter cosas en el oído y en la mente y que te diga, no, tú ya no mereces nada de Dios. Déjeme decirte que nunca mereciste algo de Dios. Siempre fue por gracia. Amén. ¿Cuánto de pie vamos ahora? Si
Señor, es por tu gracia, mi Dios. Es por tu misericordia y es por tu bondad.